Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén bien. Como les contaba en el canal de Telegram, vamos a tener un invitado y bueno, ya se ve quién es. Para quien no los conocen, él es Frank y es mi novio, sí, mi prometido. Así que bueno, hoy va a estar acompañándonos en esto. Así que no sé si quiero presentar. Hola, ¿qué tal? Sí, encantado. Mira, estoy expectante de este capítulo 10, porque la verdad que, bueno, va a ser una dinámica totalmente diferente y muy entretenida. Sinceramente, llevo desde estos días, desde que empezó el devocional, la verdad que ha sido muy edificante para mi vida. Ha sido muy edificante en muchos aspectos, a pesar de que he leído un montón de veces Proverbios, he leído un montón de veces este mismo devocional de 31 días, pero este ha sido especial. Este ha tenido una gracia especial y una revelación impresionante, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, pues empecemos. Vale, vamos a contar cuál es la dinámica y por qué razón hoy decidí tener un invitado. La razón es porque venía hasta ahora una dinámica de que dentro de Proverbios, los primeros capítulos era como un padre que le daba como cartas a sus hijos. Y dentro de esas cartas se podía ver que había un hilo conector a pesar de que había diferentes temas. Ahora, a partir del capítulo 10, vemos que el título es Proverbios de Salomón y realmente pues no tiene mucha conexión uno con otro. Entonces, no se puede agrupar un montón de versículos y dar una explicación. Por lo que cada proverbio tiene su propia explicación. Así que para hacerlo de una manera más dinámica, decidí que tener a alguien que me acompañe y vamos haciendo como una ida y vuelta y cada uno ve su postura sobre diferentes versículos, ¿sí? Vamos a empezar primero que nada eh, con, que tengo aquí anotado, qué son los proverbios, porque escuchamos esta palabra, todo este devocional lo hace de proverbios, pero ¿qué significa proverbios? Y por qué ahora Salomón los está dando, ¿vale? Busqué la definición de qué es un proverbio y dice, es una frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza, ¿sí? Entonces, proverbio significa como esos dichos populares que constantemente, ¿vieron eso? Que a veces esa sabiduría que va pasando del abuelo al padre, del padre al hijo y así sucesivamente. Bueno, esos son los proverbios, ¿sí? Esas enseñanzas de sabiduría que se van transmitiendo. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a ir leyendo. ¿Quieres iniciar tú? Vale, inicio yo. Proverbios de Salomón. Un hijo sabio trae alegría a su padre, un hijo necio trae dolor a su madre. Las riquezas mal habidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. El Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso, ¿no? Un hijo sabio trae alegría a su padre porque un hijo que está en obediencia es un máximo exponente de la honra hacia un padre. El padre necesita esa honra, necesita ese respeto. Y la madre, pues necesita ese amor de su hijo, ¿no? Y el dolor que le trae a su madre ver que un hijo es necio, o un hijo está en desobediencia, un hijo está descarriado, hace que la madre se entristezca, ¿no? Las riquezas malavidas también no tienen ningún valor duradero. ¿Por qué? Porque lo que fácil llega, fácil se va, no es por nada, pero es que a veces cuando llegan cosas, no sé, tipo de riqueza por chanchullos o por cosas raras, la verdad es que ese tipo de riquezas vienen y se van, no tienen ningún, no pueden dar raíz, no pueden dar fruto, ¿no? Pero vivir debidamente puede salvar nuestra vida, claro, trae salvación, porque el pecado también trae consecuencias. El Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Bueno, yo me acuerdo el versículo ese de que así como Dios viste a los lirios del campo y alimenta a las aves del campo, ¿no? Cuánto más nos proveerá a nosotros que somos más importantes que eso, que esa parte de la creación, ¿no? Y es, el Señor alimenta al justo, el Señor no nos desamparará ni nos dejará, pero se niega a complacer
cada capricho mal habido, cada capricho de aquel, del impío, de la persona que no quiere tener una relación con Dios, que está descarriado, ¿vale? Continúo. Vale. Verso 4. Los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. El joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Los justos se llenan de bendiciones, las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Bueno, verso 4 dice, los perezosos pronto se empobrecen y los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos, ¿sí? Y lo uno también con el 5, que dice, el joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Bueno, en unos capítulos, uno de los devocionales anteriores, de los capítulos anteriores, veíamos cómo el padre le advertía a su hijo de que sea como la hormiga, ¿no? Que trabaje y que sea laborioso, que sea diligente como la hormiga. Y yo creo que también en este caso va un poco ligado porque habla de que el perezoso pronto se empobrece, ¿no? Y luego abajo dice, el joven sabio cosecha en el verano, misma cosa que hace la hormiga, ¿no? La hormiga está durante todo el verano trabajando. ¿Y uno con qué asocia el verano? ¿Con qué asocias tú el verano, por ejemplo? Vacaciones. Con vacaciones, con estar tranquilo, sin trabajar, ¿no? Sin embargo, es justamente el verano cuando la hormiga está trabajando, ¿sí? Así que bueno, en este caso va relacionado con el tema de la hormiga. Vale, hay que compartir la pantalla porque sí. no se está compartiendo. Ahora estoy compartiendo. Perdona. Con razón. Vale. Vamos a compartir. Sí. Vale, ahora sí, con razón. Bueno, luego sigo. Verso 6. Los justos se llenan de bendiciones. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. ¿Sí? Los justos se llenan de bendiciones. ¿Por qué? Porque la persona que es justa y actúa en rectitud, la palabra promete que va a estar siempre, siempre protegida, llena de bendiciones. O sea, la Biblia misma habla de que eso sucederá. Y luego dice, las palabras de los perversos encubren intenciones violentas, ¿sí? Porque muchas veces las personas que no actúan conforme al corazón de Dios, luego en su interior tienen intenciones violentas, ¿vale? Como dice. Sigue. Vale. Tenemos buenos recuerdos de los justos, pero el nombre del perverso se pudre. Es súper triste porque hay personas que aún después de morir la gente las sigue odiando. Yo me acuerdo una anécdota de un dictador, que no sé de qué país, la verdad, un país de Asia o de África, no recuerdo. El tema es que el hombre, o sea, le hicieron una estatua, como una especie de estatua al hombre, y esa estatua la escupen, la maldicen, le tiran de todo, o sea, es horrible, o sea, lo que es el mal testimonio, ¿no? Todo lo contrario a la persona que deja un legado, una persona que deja un buen legado, un nombre con testimonio, ¿no? O sea, es la parte más importante para nosotros, o sea, el testimonio. Igual que el sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices, ¿no? También como el necio es atrapado y víctima de su propia lengua, más el sabio tiene la humildad de recibir la instrucción, ¿no? De aceptar eso que le están comentando, eso, oye, es mejor que no hagas esto, vale, venga, gracias por el consejo, ¿no? Eso es parte de la sabiduría, ¿no? Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas, ¿no? O sea, también es verdad que una mentira nunca va a ser una verdad, por más que se repita. Y la mentira siempre será mentira, aunque la gente se la crea, y siempre va a salir a la luz la mentira, porque nunca hay un crimen perfecto, nunca hay una mentira perfecta, y siempre que hay una mentira, siempre sale a la luz esa mentira. No sé, como una ley universal, no lo sé, pero desde luego es un pecado. Desde luego la mentira no deja de ser una expresión de maldad. ¿No? Vale. Verso 10. Quien guiña el ojo aprobando la maldad causa problemas, pero una reprensión firme promueve la paz. ¿Sí? Quien guiña el ojo aprobando la maldad causa problemas, pero una reprensión firme promueve la paz. ¿Qué
¿Qué ves tú de ese verso? Vale, quien guiña el ojo es aquel que da el visto bueno por ejemplo, mira, vienen y están haciendo el bullying a alguien y uno como creyente ve que le están haciendo el bullying y en vez de uno defender a esa persona que le están haciendo bullying a la víctima, uno se ríe. O a veces hasta se une, ¿no? Está siendo cómplice. Claro. Está siendo cómplice. Entonces... Claro, pero dice, pero una represión firme promueve la paz. Y a veces pasa eso que, como dabas el ejemplo, de que si alguien está haciendo algo malo y uno se convierte en ese cómplice, ¿no? Pues eso continúa el mismo rumbo. Pero si uno pone un alto, pone un stop y dice hasta acá, incluso le dices a la persona, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué me estás hablando mal de esta persona? ¿Por qué estás criticando? ¿Por qué estás haciendo lo malo? Eso es una reprensión firme. ¿Y qué hace? Aunque en el momento parece algo duro, a la larga promueve la paz. ¿Sí? Verso 11. Las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Bueno, muchas veces con nuestras palabras, la Biblia lo dice, tenemos el poder de dar vida y dar muerte, ¿sí? Y las palabras de los justos, de las personas que aman a Dios y que caminan en rectitud, son una fuente que da vida. Así que si tú tienes familiares que están pasando alguna enfermedad o alguna necesidad o en tu vida personal, falta de empleo o bien lo que sea a nivel de familia, relacional, habla vida sobre eso porque la Biblia lo muestra de que para el justo las palabras son fuente de vida. En cambio dice que las palabras de los perversos encubren siempre intenciones violentas. Aunque parezcan buenas, las palabras de los perversos muchas veces siempre detrás tienen una letra pequeña, ¿verdad? Siempre tiene una intención violenta. Vamos al 12, dice, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Bueno, ese es muy fácil también de entender, no tiene mucha explicación, ¿sí? El odio, cuando vivimos y nos decidimos estar influenciados siempre por el odio, pues siempre vamos a vivir rodeados de peleas. Siempre. A veces cuando nos hacen algo, y alguien actúa de una manera equivocada con nosotros y nosotros tenemos dos caminos para tomar. Odiamos a la persona o la amamos y decidimos actuar en amor. Si nosotros decidimos actuar a través del odio, que muchas veces está totalmente justificado porque nos han hecho algo muy feo o muy grave, ¿sí? ¿Qué va a generar eso? Más peleas. Pero en cambio, si decidimos voy a amar a esta persona a pesar de que lo que ha dicho o lo que ha hecho me ha ofendido, entonces eso va a cubrir todas las faltas. Vale, el 13 dice, las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero a los que les falta sentido común serán castigados con vara. Esto, claro, evidentemente el sentido común está vinculadísimo con la sabiduría también, ¿no? Porque el sentido común es aquello que, digamos que se rige bajo la ley moral de Dios, se rige bajo todas las cosas que son correctas y es lo que nos hace tomar una decisión y una determinación de tomar un rumbo u otro, ¿no? O sea, el sentido común me dice a mí, por ejemplo, que no camine en un acantilado sin protección porque me puedo caer, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, el que no sigue el sentido común va a tener consecuencias negativas. Al igual que las personas sabias, dice el 14, atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio invita al desastre. Controlar la lengua, básicamente, ¿no? O sea, ser sabios y callar y hablar cuando haga falta, ¿no? La riqueza del rico es su fortaleza, la pobreza del pobre es su ruina. Esto es un poco complicado de entender, ¿no? Porque yo estuve mirando otras versiones y básicamente la riqueza del rico es como que el rico tiene la garantía y la ventaja de que con su riqueza puede lograr determinadas cosas o determinados privilegios que desgraciadamente el pobre no lo puede hacer. Bueno, comenzando por la capacidad para comer mejor, la capacidad para, no lo sé, para salir de un problema, la capacidad para lo que sea, ¿no? O sea, es lamentable que el pobre no lo pueda hacer. Y bueno, y el rico sí que lo puede hacer, gracias a Dios. Algo muy interesante de ese versículo del 15,
que me llama mucho la atención, ¿no? De que la pobreza del pobre es su ruina, porque muchas veces vemos personas que justifican o asocian la pobreza con ser buena persona, ¿vale? O con humildad. O con humildad, exacto. Y la riqueza lo relacionan con ser una mala persona o una persona soberbia, ¿no? Sin embargo, acá lo deja bien claro, la riqueza del rico es su fortaleza. O sea, no dice ni que es bueno ni es malo, todo lo contrario, es algo que el pobre desearía tener. Y luego dice que la pobreza del pobre es su ruina, o sea, aclara muy bien, o sea, ser pobre no es bueno. Obviamente uno puede tener un lapsus de crisis económica como hemos pasado todos, pero nadie puede justificar o decir o sentirse cómodo, ¿no?, dentro de ese círculo, creyendo de que hay gente que incluso tiene hasta miedo de ganar más, tiene miedo de crecer económicamente, porque tenemos tan asociado que la persona que tiene dinero es malvada, es perversa, que muchas veces eso pues, nos termina como carcomiendo la cabeza, ¿no? Y fíjense acá como en el verso 15 da a entender eso, o sea, que la pobreza del pobre es su ruina, o sea, nunca la pobreza va a ser buena en ningún contexto. Y eso es muy interesante, la verdad. Bueno, avanzo. Verso 16. Las ganancias de los justos realzan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Bueno, va un poco ligado al anterior también, porque dice, las ganancias de los justos realzan sus vidas. Es decir, ¿depende de si eres rico o pobre para saber si eres bueno o malo? No. Depende de si eres justo o eres perverso. Tú puedes ser justo siendo rico y puedes ser perverso siendo pobre. O sea, es que no tiene que ver con lo que tú tengas en tu cuenta bancaria ni en tu bolsillo, ¿verdad? Pero dice la Biblia que hay una diferencia entre las ganancias que ganan unos y otros. Las ganancias de los justos realzan sus vidas. ¿Qué quiere decir eso? Que aportan o edifican a su vida, a su familia. En cambio, la gente malvada derrocha el dinero en el pecado. Es decir, se les cae, es como si el bolsillo lo tuvieran roto. Lo meten y se va. Y ni siquiera saben en qué se fue. Pues eso le pasa a la gente malvada. Verso 17. Los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida, pero los que no hacen caso a la corrección se descarriarán. Bueno, esto lo venimos viendo ya, ¿no? La disciplina, la sabiduría tiene un fin que es la vida abundante. Pero los que no hacen caso a esa disciplina, tarde o temprano van a terminar desviándose. 18. Encubrir el odio te hace un mentiroso. Difamar a otros te hace un necio. Encubrir el odio te hace un mentiroso. Yo cuando leía este versículo me ponía a pensar exactamente en qué quería decir, ¿no? Y a veces nos pasa, sobre todo si tú estás viendo esto y eres cristiano, y realmente te pones a veces el traje de cristiano. ¿Y qué pasa con esto? La Biblia dice que nosotros debemos amar a todos, incluso a nuestros enemigos, ¿verdad? Pero a veces negamos la realidad de entender que no siempre pasa eso, de que eso es nuestra meta como cristianos, pero no siempre pasa eso. A veces hay personas que no nos caen bien, o a veces pues se genera odio hacia ciertas cosas o hacia ciertas personas. Entonces, no solo es pecado odiar, sino que es pecado cubrirlo y hacer de cuenta como que, no, yo soy cristiana, entonces no puedo odiar, no, y me tapo los oídos y tal, porque eso también está mal. No enfrentar esa situación es tan malo como odiar. Entonces, fíjense que dice, ¿dónde está el versículo que se me movió? El 18, encubrir el odio te hace un mentiroso, es decir, si tú dices, no, yo no le guardo rencor, no, eso ya pasó y tal, ¿qué estoy diciendo? Un mentiroso. ¿Por qué? Porque estoy tratando de tapar el sol con un dedo. Y luego dice, difamar a otros te hace un necio. Bueno, claramente eso no necesita mucha explicación, porque claramente si nos metemos en ese camino sinuoso de empezar a hablar de otros, y fíjense que difamar no es solo hablar mal de otros, porque tú puedes hablar mal de alguien que hizo algo malo, y aunque esté mal, tú sabes que esa persona hizo eso algo malo. Pero difamar significa que tú estás hablando, diciendo que una persona hizo algo, pero no lo hizo, ¿no? Y vemos un caso muy reciente hoy en día ¿de quién es? A ver si tú sabes. En la farándula. La farándula. Es de difamación. Bueno, yo estoy más metida en eso. El de Johnny Depp y Amber Heard, que claramente fue un juicio por difamación. ¿Por qué? Porque estaba diciendo alguien que hizo la otra parte algo que no hizo, ¿no? Y eso se convierte en difamación. Correcto.
Vale. El 19. 19, 20, 21, ¿vale? Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. ¿No? En boca cerrada no entran moscas. Así de claro. Las palabras del justo son como la plata refinada y el corazón del necio no vale nada. Es fuerte porque las palabras del justo, que son apenas palabras, tienen muchísimo más valor que el corazón de un necio. Y es más, de hecho, tira al suelo el corazón del necio, ¿no? No Sin vale ningún nada. tipo de valor. Impresionante. Las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. Bueno, es un poco redundando lo mismo que comentaba anteriormente, ¿no? Pero sí, exactamente, las palabras del justo animan, traen paz, traen fruto, traen alegría, traen gozo, mientras que los necios los destruyen su falta De sentido común. de norte, Ujú. falta de tener un norte. Vale, verso 22. La bendición del Señor enriquece... No me lo muevas, por favor. Déjalo ahí. La bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza, ¿sí? Este versículo es muy conocido, obviamente quizás te suena más en la versión Reina Valera, pero habla de eso, de que cuando recibimos una bendición, sea cual sea un trabajo, un nuevo emprendimiento, una nueva relación, lo que sea, ¿sí? Esa bendición no te puede añadir tristeza, porque si te añade tristeza, no viene de parte de Dios. Y algo que hablábamos cuando lo leíamos pues, contigo y tal, era que eso no quiere decir de que no puedas tener altibajos en esa bendición, ¿no? Porque, por ejemplo, si es un trabajo y eso no quita que no tengas un jefe que por ahí, bueno, a veces te pique un poco con algunas cosas y tal, pero no por eso vamos a decir, ¿no? No, esta bendición no viene de Dios porque mi jefe me dijo que haga tal cosa y no me gustó, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿vale? O sea, puedes tener altibajos, sí, lo mismo en una relación. Tu pareja, tu esposo, tu esposa es una bendición de Dios y no quiere decir que no vas a discutir, ¿verdad? Vas a tener también altibajos, pero cuando se refiere a tristeza, se refiere a algo realmente que tú sabes que hace esa bendición plantearte si realmente es una bendición, ¿no? Sí, una cosa muy breve, que aparte de eso, la bendición de que no añade ninguna tristeza también, eso implica de que esa bendición no te va a alejar de Dios. Tal cual. Porque puede ser que una persona, no, ay, gloria a Dios, conseguí una pareja y tal, un chico que consigue una chica, ¿no? Ay, qué bueno, ella es buenísima y tal. Pero resulta que la chica nunca quiere ir a la iglesia, resulta que nunca quiere orar, nunca quiere nada y la chica más bien hace que el chico se aleje de Dios. Aunque sea muy buena persona, aunque sea excelente persona la chica, esa no es una bendición y está añadiendo tristeza porque está añadiendo una separación entre la relación con el Espíritu Santo que debemos tener. Exacto. Sí, nunca tiene que quitar del centro de nuestras vidas a Dios. Si quita el centro de nuestras vidas a Dios, sea lo que sea, pues no va a ser una bendición que Dios envíe, ¿no? Exactamente. Vale, verso 23 dice, al necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer vivir sabiamente, ¿vale? Esto a veces vemos que cuando uno, el tema de pecar en paz, ¿no? Sí. O sea, siempre, yo creo que fue contigo que te dije esa frase una vez y te reíste, ¿verdad? Siempre, una vez le comenté cuando todavía creo que éramos amigos, y yo le dije que no sé cómo hacen esas personas que tienen al Espíritu Santo en su vida para pecar, porque a veces uno hace algo muy, muy tonto, ¿verdad? Y se siente mal, o sea, realmente, o sea, uno si tiene conciencia y tiene al Espíritu Santo en su vida, no puede pecar en paz, es así de simple. Y vemos en el verso 23 que dice que al necio le divierte hacer el mal, o sea, imagínense el nivel de necedad que tenés que tener para que no solo hagas el mal, y no se siente culpable, sino que además le divierte. Pero el sensato le da placer vivir sabiamente, es decir, su deleite está en obedecer la palabra de Dios. Verso 24. Los temores del perverso se cumplirán, las esperanzas del justo se concederán. Vale, sea cual sea la esperanza, el deseo, la meta, el anhelo que tengas en el corazón, ¿sí? La Biblia dice que las esperanzas del justo se concederán.
¿sí? Tarde o temprano, aunque tarde, se va a conceder, ¿sí? En cambio, los temores del perverso, lo que más teme la persona que hace el mal, le va a sobrevenir tarde o temprano también. Así es. Vale, el 25. Cuando llegan las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno, ¿no? Eso es como esta parábola de la casa sobre la roca y sobre la arena, ¿no? Tal cual, nosotros tenemos esa fortaleza en Cristo, cimentada en Dios, y no siendo una persona en Dios, siendo más bien una persona perversa, la vida evidentemente es como arena movediza. O sea, es como niebla, como una nube, como algo que es muy inestable. Mientras que el cimiento eterno, que es en la palabra de Dios, en Cristo, es eterno, se cumple y nos da fortaleza, ¿no? Los perezosos irritan a sus patrones, como el vinagre a los dientes o el humo a los ojos, ¿no? Bueno, claramente, ¿no? Nadie quiere tener un empleado perezoso, nadie quiere tener un trabajador perezoso, nadie quiere tener a nadie en su equipo perezoso, ¿no? Porque la gente le huye a los Homer Simpson. La gente le huye a ese estilo de personas que buscan solamente el beneficio de su propia tripa, ¿no? Y no el beneficio común y el aportar un valor a la organización, a la iglesia, a su comunidad, a su familia, a su entorno. Por eso el Señor lo repudia, ¿no? O sea, en este sentido es una comparación molesta, ¿no? O sea, irritante. Y el 27 dice, el temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán prolongados. Pecado tiene consecuencias, buscar al Señor y tener temor de Dios tiene consecuencias positivas también. Vale, vamos a subir ahora. Es el 28, ¿verdad? 28. Vale. Dice, las esperanzas del justo traen felicidad, pero las expectativas de los perversos no resultan en nada. Sí, lo que hablábamos recién de las metas. Fíjense que las metas que se pone el justo traen felicidad. O sea, quiere decir que no van a ser como esas no bendiciones de Dios que añaden tristeza. O sea, tarde o temprano siempre va a estar alineado lo que el justo espera o lo que el justo quiere con la voluntad de Dios, ¿no? Y luego dice, pero las expectativas de los perversos no resultan en nada, ¿sí? No sé si han visto ese tipo de personas que planean cosas y buscan y quieren hacer y hacer y hacer y hacer y al final no terminan nada. Pues este tipo de personas, la Biblia lo determina que a los perversos le pasa eso, que sus expectativas, por mucho que lo intenten, por mucha onda que le pongan, siempre termina en nada, ¿sí? Verso 29, el camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad, pero destruye a los que hacen maldad, ¿sí? O sea, imagínense una fortaleza, es como un refugio. Es decir, que el camino del Señor, miren, cuando a veces escuchamos gente que dice, no, la vida en Dios no es color de rosa. Y es verdad, pues que hay altibajos, ¿no? Y uno tiene que mantenerse firme porque es una carrera. Pero dice acá que el camino del Señor para unos es de una manera y para otros es de otra, depende en qué grupo estés. Dice que para los que andan en integridad se convierte en una fortaleza, en un refugio, pero para los que hacen maldad los terminan destruyendo. O sea, no sé si han visto esas personas que entran a una iglesia o al camino del Señor, sean donde sea que estén, y tarde o temprano se terminan yendo solos, sin que nadie les haga nada, ¿verdad? Sin que nadie les diga nada, sin que... O sea, ¿y por qué? Uno se pregunta, ¿por qué pasa eso? Porque los proverbios lo hablan, que el que hace maldad, en algún punto, el camino del Señor los destruye, los elimina, los hace a un costado, ¿no? Eso. Y muy fuerte. Vale, me queda el 30. Sí. Los justos nunca serán perturbados, pero los perversos serán quitados de la tierra. Wow. Bueno, esto no creo que tenga mucha explicación, ¿verdad? Los justos nunca serán perturbados, es decir, tendrán paz, y los perversos, tarde o temprano, también veíamos en capítulos anteriores que dice que el que rechaza la sabiduría se le van como acortando los días, se le van quitando años de vida, ¿no? Y en cierto punto acá lo realza, dice que los perversos serán quitados de la tierra. Vale.
Luego, la boca del justo da sabios consejos, pero la lengua engañosa será cortada. Bueno, claramente, ¿no? O sea, los labios del justo pueden edificar, pero la lengua engañosa tiene como consecuencia de ser cortada. Y si lo analizamos, a veces la Biblia cuando habla de ser cortado habla de muerte. Habla de muerte. Y a veces, no sé si conocéis el caso de Ananías y Zafira. Sí. Cuando los apóstoles, ellos ofrecieron algo, se comprometieron con algo y no lo cumplieron, creyendo que engañaban al Espíritu Santo, que engañaban a Dios, y murieron, perecieron. O sea, es que es muy fuerte porque el Señor sí que habla de las consecuencias hasta mortales de esto. Los labios del justo hablan palabras provechosas, pero la boca del malvado habla perversidad. Bueno, lo mismo, ¿no? O sea, la boca del justo edifica y la boca del malvado destruye. Y hasta aquí llegamos con Proverbios 32. Espero, o sea, No, como Proverbios 32, este amor. es 32, perdona, se me va la olla. Proverbios 10, versículos 32. Vale. Ya acaba, ¿no? Ni siquiera colgado por el lado de los capítulos porque tiene 31. Sí, pues el Proverbios tiene 31, ¿no? Vale. Ahora si estabais... Si estabas atentos. Vale, vamos a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Bueno, como cada día decimos, esperamos que este sea un devocional que te bendice. Si has tenido alguna revelación diferente o bien tienes alguna duda, puedes dejármela en los comentarios para que podamos resolverla juntos, ¿sí? Una vez más, hemos terminado este capítulo 10 y el 11, como van a ver, es una continuación un poco de el capítulo 10, ¿sí? Así que vamos a tener también de invitado a Fran, ¿verdad? Sí. Para terminar el capítulo 11. Así que bueno, los invito a que no dejen de conectarse, ¿sí? Y que compartan con alguien más para que pueda seguir creciendo este grupo y este devocional. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar. ¿Podrías hacerla? Sí. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu sabiduría. Te pido que nos proveas sabiduría. Tu palabra dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala y Dios dará abundantemente y sin reproche, pero pida con fe y no dudando. Señor, te pedimos que en este momento llenes nuestro corazón de sabiduría, llenes nuestro entendimiento de ti, llenes nuestras vidas con tu presencia y que tú puedas proveernos cada día más ese conocimiento de tu palabra que tú quieres que llevemos a cabo. Guarda nuestras lenguas, guarda nuestros corazones, guarda nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a ser personas santas, personas en rectitud, personas en sabiduría, personas con inteligencia, personas que actuemos conforme a tus propósitos. Ayúdanos a tener temor de ti, Señor, y ayuda a nuestra incredulidad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vemos una vez más. Vamos a ver si ahora podemos hacer el siguiente y lo vamos a estar subiendo para que ya tengan los dos capítulos juntos y estén al día con los devocionales, ¿vale? Que tengan un bonito día, una bonita noche y nos vemos mañana. Adiós. Adiós.